Entonces, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio Abaxus, donde vamos a mirar cómo estamos reuniendo todas las diferentes formas o mecanismos de hacer oráculos. Cómo es que a través de señales nosotros podemos entender qué nos está pidiendo de alguna manera el universo. Entonces, para eso ahorita hemos llegado a la definición de los arcanos como la fuente de los diferentes conocimientos de otras técnicas. Y entonces, pues, junto con el curso que estamos desarrollando, hemos estado elaborando un manual. Entonces, quiero en esta oportunidad mostrarles en qué consta el manual, cómo va y hacia dónde va. Entonces, les voy a compartir pantalla. El manual es este que está acá. Estas son todas las páginas, que son las mismas páginas que estamos utilizando en la presentación, en las clases. Tiene varias partes. La primera parte, esto es lo que vamos a ver hoy, que es el índice numerológico. Y el índice numerológico lo que hace es explicar cómo están relacionadas todas las diferentes técnicas. Y aquí están relacionadas las diferentes técnicas de un modo gráfico. Entonces, acá, por ejemplo, se ve la dualidad, después los cuatro elementos, cómo los cuatro elementos se transforman en los ocho, cómo los ocho se transforman en 12, cómo los 12 se transforman en 16, cómo esos 16 se multiplican por, por 4 y ya empiezan a dar los 64. ¿Sí? Luego esos 64 se multiplican por 6 y dan 384. Y cómo eso se relaciona con otros sistemas que ya van en el número 20 y funcionan muy cerca del tarot que tienen el número 22. ¿Sí? Entonces, con eso se conecta después todas las demás con el árbol de la vida, que ya va a ser el tema que viene después. Aquí viene podemos decir que es la primera parte del manual. En la primera parte del manual nos vamos a concentrar en todo lo que son los arcanos menores, los personajes de la corte. Y en la segunda parte ya va a haber mucha relación con el árbol de la vida y el tarot. Para mí el tarot y el árbol de la vida son inseparables, ¿no? Poderlos entender juntos le da una perspectiva mucho más completa de la organización y de las relaciones entre las diferentes cartas. Entonces, al final, pues ya hay estas fichas técnicas que para mí son como instrumentos musicales que nos permiten ver cuáles son las opciones o las diferentes formas de manifestar una misma energía. Es decir, un mismo personaje como un paje de copas puede expresar su misma energía de cuatro formas diferentes y hay cuatro hexagramas de I Ching que le van a permitir a uno entender qué posibilidades tiene ese personaje. Entonces, eso es muy bonito porque le permite a uno ampliar la visión de la astrología, no tanto a centrar la atención a qué va a pasar o cuál es la que está funcionando en determinada ocasión, sino más bien qué otras posibilidades tengo en este mismo momento. ¿Sí? Entonces, veamos cuál es la estructura que enhebra todos los sistemas. Al final, la idea es incluir unas frases que hayan construido los mismos alumnos del curso que están desarrollando esto para empezar a meter otros puntos de vista dentro del estudio. Entonces, esto pues ya se verá cuando esté terminado. Ahorita está en proceso, no está acabado. Entonces, ahora sí veamos cómo es la estructura que va uniendo todas las cosas a partir de estos cuatro elementos. Entonces, pongamos acá la presentación. Entonces, la idea era encontrar una forma de ordenar todos los diferentes sistemas de acuerdo a sus números componentes.
Lo primero que me parece a mí importante es entender cómo la forma más elemental de entender el universo es comparando dos polaridades, una polaridad A y una polaridad B. ¿Qué significa eso de un modo gráfico? La polaridad A es la línea horizontal que tiene un extremo al lado derecho y otro al lado izquierdo, y la polaridad A o la polaridad B sería el extremo superior comparado con el extremo inferior. Siempre hay una oposición en esos dos ejes. Cuando uno tiene esa comparación de esos dos, ya encuentra el número 4. El número 4 lo vamos a encontrar en todas las culturas. Es algo que parece que viene innato en nosotros. Y viene innato porque tiene que ver con esa comparación entre lo uno y lo otro, ¿no? Entre el día y la noche, entre la consciente y lo inconsciente, ¿no? Entre lo cotidiano y lo especial. Entonces, si lo vamos a ver de una manera matemática, pues pongo yo acá este tipo de ecuación, ¿no? Donde uno dice que ya hagamos que 2 más 2 o 2 por 2 va a dar 4, ¿sí? Que es la comparación de dos oposiciones. Y si yo multiplico 4 por 1, pues obviamente me va a dar el número 4. Esos son los 4 elementos fundamentales. Ahora vamos a empezar a hacer una serie de operaciones sobre estos 4 elementos. ¿Cuál es la operación más simple que yo puedo hacer? Bueno, esta va a ser nuestra punta de lanza, por eso pongo aquí el signo de Aries, porque me gusta verlo como el inicio, ¿no? Pero aquí todavía no tenemos un sistema, simplemente tenemos una forma de catalogar cosas. ¿Qué pasa si nosotros a estos 4 elementos le suma uno otros 4? Lo que realmente está haciendo es multiplicando cada uno de esos 4 puntos con 2 ramas, ¿sí? Entonces, los 4 elementos, cada uno de los 4 elementos tiene 2 ramas. Una rama va a mostrarnos lo personal y otra rama lo colectivo. Entonces, ya empezamos a ver los mismos 4 elementos, pero con 2 matices, ¿no? Vamos a diferenciar si es de tipo introvertido o extrovertido, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces, así se forman los 8 trigramas del I Ching. Lo curioso es que en el tarot, en los arcanos menores, hay una estructura y una forma de representar esos 4 elementos que va a coordinar muy bien con esta misma idea. Y es cuando se diseñan 4 personajes, ¿no? Que van a representar una de las ramas del elemento, y 4 instrumentos o 4 palos, ¿no? Que van a representar la parte colectiva, ¿sí? Entonces, están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que uno pues, tiene toda el bagaje cultural del I Ching, y el otro pues va a tener ya esa forma de leer del tarot, pero estructuralmente son exactamente iguales. Por eso a mí me gusta verlo como la parte taurina, ¿no? El, es como el nivel, cada uno de estos va a ser un nivel que le va a dar una conexión a uno. Entonces, el nivel taurino es un nivel de recursos. Entonces, es el poder entender cómo clasificar el mundo en los 8 trigramas o en 4 personajes y 4 instrumentos es la base, ¿no? Es el piso, es la tierra. Si yo cojo esos 8 trigramas del I Ching y le sumo 4, pues obtengo los 12 signos zodiacales. Y esos 12 signos zodiacales funcionan por esa matriz de 4 por 3. ¿Qué quiere decir 4 por 3? Que cada uno de esos 4 elementos ya no va a tener, como habíamos visto antes, 2 polaridades, una personal y una colectiva, sino que va a tener 3. Y entonces, cada uno de estos puntos, cada uno de estos elementos va a tener una parte que decimos cardinal, luego una fija y luego una mutable. O vamos a decir que hay una personal,
una social y una transpersonal. La astrología es especialista en ver esas tríadas, ¿no? Cómo todo funciona en 3 etapas, pero parte de esta misma estructura del 8. O sea, hay una coincidencia perfecta entre el sistema de 8 y los 8 primeros signos del zodiaco. Por eso es que se puede hacer una relación y ese sería el nivel geminiano, ¿no? Es multiplicar 4 por 3. Fíjense que aquí habíamos multiplicado 4 por 2 y aquí teníamos 4 por 1. Si yo sigo con esta progresión, ¿no? Y aquí en los 12 signos zodiacales, pues antes de eso, yo puedo dividir los 12 signos en 36 decanatos, como hemos visto en otras ocasiones, o 144 decanatos. Entonces, todos estos números están asociados a la astrología, ¿no? Y tienen esa función geminiana, nos permiten entender racionalmente las cosas, ¿no? La astrología es muy racional. ¿Qué pasa cuando uno coge a estos 12 signos zodiacales y vuelve y le suma 4? Pues ahí obtiene el número 16, que es el número de los arcanos menores, los que corresponden a los que se llaman los personajes de la corte. Entonces, este es el 4 multiplicado por 4. Vean que en la secuencia tiene que ver con cáncer. Y ese es el tema en el que nos vamos a centrar en estas charlas, ¿no? Todo lo vamos a ver desde el punto de vista de los arcanos menores. Y como es un nivel 4, pues es un nivel que nos permite entender mucho más el tema del inconsciente. Me permite entender muy bien cómo funciona eso de las proyecciones, cómo funciona eso de las luces y las sombras, y sobre todo la sombra, porque como es una balanza muy simple, ¿no? Entre 4 elementos, si uno está en un lado, pues ya sabe que falta exactamente el otro, ¿no? Si está a la derecha, falta el de la izquierda; si está arriba, falta el de abajo, ¿no? Es fácil de entender lo que no está aparente, ¿no? Entonces, por eso este es el tema que vamos a desarrollar ahorita. Ya hay otros manuales en los que pues, ya he desarrollado la parte de astrología y la parte de I Ching y la parte de los ángeles que vamos a ver más adelante. Después de este sistema viene otro sistema que es interesantísimo y que resulta de multiplicar 4 por 5, que eso da 20. Es decir, si uno coge el sistema de 16 arcanos y le suma 4, obtiene los 20 sellos mayas. Entonces, esos 20 sellos mayas ya están en vibración 5, o sea que empiezan a ser creativos, ¿no? El número 5 tiene muchísimo que ver con la proporción áurea, con la fórmula de la proporción áurea, y tiene que ver con la casa 5, que es una casa también de creatividad. En el I Ching, el número 5, pues el atributo de Leo de creatividad, pues es el mismo atributo del cielo que manejan ellos. Lo interesante es que los mayas encontraron que el número 13 tenía unas propiedades muy especiales. Y como ustedes ven, el número 13, pues si lo suma uno numerológicamente, también da 4. Y eso daba un ciclo de 260 días, que era el ciclo sagrado de los sacerdotes mayas. ¿Sí? No era un ciclo que no correspondía necesariamente a la luna, sino a una comprensión del universo. Luego, si uno coge esos 20 y le suma 4, que tenemos 24 horas. ¿No? El número 24. El 24 me gusta que esté en la posición sexta, porque es muy Virgo, ¿no? Es el tiempo como lo medimos. Es coger esos 360 grados que tiene un círculo y meter ahí 365 días, 6 horas y 9.7 minutos, ¿no? Entonces, a la fuerza queremos meter un orden más grande en uno más pequeño. Eso es muy Virgo, ¿no? Entonces, por eso me gusta verlo como una serie de niveles de comprensión, ¿no? Una vez que uno pasa ese nivel de comprensión de las horas, de los minutos, de los segundos, que es el tiempo ya quizás sin interpretación, ¿no? Los mayas, el zodíaco, el I Ching, todos están buscando entender. En cambio, el de Virgo es yo lo mido,
y punto. No me interesa interpretarlo de ninguna manera, sino quiero saber cuál es la mejor manera de organizar ese tiempo. ¿Cómo hago yo para representar el movimiento del Sol, de la Tierra alrededor del Sol? Y entonces vienen los mayas otra vez y dicen, pues, la forma más limpia de hacer un calendario es coger estas mismas 24, volverles a sumar 4 para que nos dé 28. Y si nosotros cogemos 28 y lo multiplicamos por 13, nos da ese número 364, que es mucho más parecido al 365, que es el número de días del año. Entonces, la franja de desfase que hay que ajustar a la fuerza es muchísimo más grande, pues cuando uno tiene un sistema de 360 grados, a cuando uno maneja ya un sistema de 364 días. ¿Sí? Entonces, otra vez el número 13 aquí actuando. Y eso permite organizar los meses con 4 semanas de 7 días. Entonces, después de esto viene el calendario ideal. Nosotros tenemos un calendario hecho pues por el ego, ¿no? Si yo me llamo Julio, quiero tener tantos días, y si yo me llamo Augusto, pues también quiero tener más días, ¿no? Y eso no tiene que ver con ninguna lógica que después se va a acomodar pues con la lógica astrológica. Todo tiene un sentido, pero ese no es el... Y entonces, ¿qué pasa? Una vez que está el calendario maya, vamos a ver un número que ya empieza a ser un poco más misterioso. Curiosamente, está relacionado con el nivel número 8 y es el número 32. El número 32 en la Cábala tiene un significado muy importante porque resulta de la suma de 22 más 10. ¿Por qué es importante 22 más 10? Porque el árbol de la vida está compuesto por 10 esferas y esas 10 esferas se conectan a través de 22 caminos, de 22 senderos. Entonces, realmente el árbol de la vida está compuesto por 32 elementos o 32 temas de reflexión, ¿no? Entonces, esa conexión con el 32 es la que va a hacer que podamos incorporar todo el conocimiento del árbol de la vida en estas lecturas del 4, ¿sí? Porque ahí está el 4 relacionado. Si vamos más arriba todavía en la energía, o sea, podemos seguir subiendo, ¿no?, a un nivel sagitariano, vamos a hacer la siguiente operación. Entonces vamos a coger los 36, el número 36, que resulta de sumarle a 32 otros 4, y eso nos va a dar, o sea, si multiplico esos 36 por 4, me da 144, que son el número de dodecanatos. Si yo ahora cojo y divido por 2 estos 144, me dan 72. Y 72 son el número de nombres de Dios, ¿no? Según la Cábala hay un sistema que entiende el círculo zodiacal a través de 72 ángeles, 72 fuerzas creativas que van a ayudar a armar todo el universo, ¿sí? Entonces, me encanta que sean ángeles, ¿no? Sean 72 los ángeles y estén en el nivel de Sagitario. Corresponde perfectamente. ¿Sí? Luego, si cojo esos 36 y les vuelvo a sumar 4, me van a dar 40. Y 40 son los arcanos menores del tarot, la parte de los números. Hay una parte que son los números y otra parte que son los personajes de la corte. Entonces, los 40 arcanos menores tienen que ver es con esta parte ya capricorniana, de ordenar todo de una manera, ¿no?, muy metódica. Son 4 árboles de la vida. El número 10 es el número del número de esferas, ¿no?, del árbol de la vida. Entonces, acá hay 4 de esos conjuntos de 10 esferas, que a su vez pues van a tener cada uno 22 conexiones. Entonces, todo esto es el nivel 10 de comprensión.
Luego viene el nivel 11. El nivel 11 resulta de sumarle otra vez a esos 40 unos 4. Y aquí la operación es que 4 por 11 nos da 44. Y si igual que en el otro lado divido por 2, pues 44 dividido 2 me da 22. O es decir, las 22 cartas que corresponden a los arcanos mayores tienen dos posiciones, ¿no? Tendría una posición derecha y una invertida. Yo no soy muy amigo de ver las cartas invertidas, pero gracias a esta suma, yo podría decir que sí, pues aquí sí se daría esa, o sea, si yo tengo en cuenta el doble de cartas, si las veo derechas o las veo invertidas, pues aquí estoy accediendo a ese nivel número 11, ¿no? El tarot. Luego vienen otras sumas de 4 que generan números que no son muy conocidos, para terminar en el que ya conocemos, ¿no? El 60 más 4, que es 64, que son los signos del I Ching. Entonces, si ustedes se fijan, el 4 aquí va a permitirle a uno entender todos los sistemas, el I Ching, el tarot, el calendario maya, el árbol de la vida, ¿no? Todos esos están relacionados por el número 4. Sergio, me parece fascinante esa relación o asociación que haces de cada sistema con cada signo astrológico. ¿Eso lo vas a desarrollar después, más profundo? La idea, eso me salió cuando lo estaba haciendo porque empecé a poner multiplicado por uno, multiplicado por dos, y oiga, esto es una progresión, ¿será que se puede? Y empecé a multiplicar y me daba y me daba y me daba. Yo este número lo conozco, este número lo conozco, este número lo conozco. ¿Sí? Entonces, y qué curioso que los significados cuadraban, ¿no? Ay, qué casualidad que el 9 cuadre con el 9, que el 8 cuadre con el 8. Entonces, ahí es donde digo, ahí hay como un índice, ¿no? Uno dice, yo quiero ir al nivel esencial de 4. Bueno, yo me quiero ir al Lichin 64 con 384 posibilidades. Entonces, puedo irme muy abierto a un detalle muy específico o me puedo ir hasta los 4 elementos y decir, el universo lo que quiere es fuego. Sí, no me interesa cómo. ¿No? En el otro lado, en el I Ching, en los 384, me va a decir, haz esto en este tema y relaciona con, ¿no? Y la astrología también le puede llegar a uno a decir, haz esto de esta manera. En cambio, los 4 arcanos le dicen, yo necesito fuego. No sé cómo me va a dar fuego, pero yo lo que necesito es fuego. Entonces ya uno empieza a ser más creativo y decir, bueno, ¿cómo le meto fuego a esta situación? ¿Cómo le meto tierra? ¿Cómo le meto? ¿Qué es el índice numerológico? Es una forma de encontrar los diferentes sistemas oraculares en una estructura, ¿no? En un ordenamiento secuencial. Todo este índice, todo va a funcionar a través de la comprensión del número 4. ¿Qué es en el fondo el número 4? El número 4 es la comparación de dos polaridades, ¿no? En este ejemplo gráfico, pues está la comparación del eje horizontal con el eje vertical. El eje horizontal tiene dos polos, el izquierdo y el derecho. Y el eje vertical tiene el polo superior y el polo inferior. Entonces, con esa dinámica, esa comparación de dos cosas que son completamente diferentes, pues va a empezar a surgir una serie de sistemas que van a ir profundizando cada vez más en diferentes facetas de la personalidad. Entonces, ese esquema que es muy simple se puede aplicar a cosas mucho más complejas e inclusive a temas que son más tridimensionales, ¿no? El análisis bidimensional de esa comparación de polaridades se va a poder aplicar a casi todo lo que uno tenga al frente. Entonces empecemos viendo el primero de los sistemas, que es el sistema de 4.
Si uno suma 2 más 2, pues le da 4. O si multiplica 2 por 2, da 4, que es lo que acabamos de decir ahorita. La comparación de dos dualidades. Esos 4 elementos tradicionalmente han sido el fuego, el aire, la tierra y el agua. Lo que pasa es que a partir de que Jung hizo todos sus estudios sobre el inconsciente, propuso un ordenamiento diferente al que se venía trabajando en la antigüedad. Para saber cómo se entendía en la antigüedad, pues lo más fácil es ver los símbolos que se les habían dado a los 4 elementos. Entonces, en la antigüedad se decía que lo que era más opuesto era, por un lado, el fuego contra el agua. Y entonces por eso le pusieron un triángulo que apunta hacia arriba comparado con un triángulo que apunta hacia abajo. Se dice que el fuego extingue el agua y el agua extingue el fuego, ¿no? Y por el otro lado está la posición entre la tierra y el cielo. El cielo es lo que está por encima de nosotros, la tierra es lo que está por debajo. Y por eso se dibujaban como un triángulo con una raya y este otro triángulo con una raya. Esto el ideal sería poner este triángulo en la parte de arriba y este triángulo con raya en la parte de abajo. Y la posición se daba era entre estos dos, no estarían al lado, sino estaría uno al frente del otro y el fuego y el agua estarían uno al frente del otro. Jung lo que dijo fue, no, ahí es cuatro formas o 4 energías que se pueden relacionar con los 4 elementos. El fuego se puede relacionar con la intuición y la tierra con la sensación. Y la intuición y la sensación son completamente opuestas. Como nosotros decimos, la intuición permite prever las cosas o presentir las cosas y la tierra las siente. Pero esa presensación es muy rápida, es la que después vamos a llamar dinamismo, fogosidad, voluntad, ¿no? Es toda esa capacidad de intuir las cosas antes de que sucedan, ¿no? Comparado siempre con lo que sucede, ¿no? Porque solo se puede prever lo que va a suceder si algo va a suceder, ¿no? Y luego viene la idea de si una persona, para uno pensar con claridad, tiene que dejar de sentir. Y para sentir con claridad, debe dejar de pensar. Que de alguna manera son polos totalmente antagónicos, ¿no? Entonces, esa visión pues va a cambiar toda la estructura de la interpretación tanto astrológica como yo creo que pues permea inclusive o tiene que permear al tarot y tiene que permear la lectura incluso del I Ching, porque es fundamental, ¿no? O sea, si los opuestos cambian, cambian todo lo que hay de ahí para adelante. Entonces, esa va a ser nuestra punta de lanza, los 4 elementos. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos por 2 esos 4 elementos o le sumamos 4 más? ¿No? Teníamos 4 elementos y le vamos a sumar a cada uno de esos puntos 2 posibilidades. Entonces, ¿para qué? La idea es que cada una de estas, o sea, cada uno de estos elementos se va a poder separar en 2 áreas de conocimiento. Uno va a ser el personal y el otro nos va a mostrar lo colectivo. ¿Sí? Entonces va a haber un fuego personal y un fuego colectivo. Va a haber un agua personal y un agua colectiva. Va a haber una tierra personal y una tierra colectiva. Y esas 8 posibilidades que resultan, pues son las que el I Ching ilustra de una manera muy, muy precisa. Lo interesante, lo que me parece muy curioso es que cuando uno ve los arcanos menores del tarot, pues tienen esa misma estructura. Al final hay 4 personajes y 4 instrumentos, es decir, hay 8 dibujos, ¿no? Entonces, esos 8 dibujos corresponden muy bien a los 8 trigramas del I Ching.
Esto es increíble porque entonces ya puede uno empezar a hacer traducciones de uno al otro sin que haya distorsiones, ¿no? Entonces, este es el nivel base. Este nivel base, cuando se multiplica por 4, pues nos va a dar los 64 signos de Lichín. Entonces, de una vez, cuando ya estamos trabajando este sistema de duplicaciones, estas duplicaciones continúan en diferentes capas, ¿no? Entonces, los trigramas forman tetragramas, los tetragramas forman pentagramas y los pentagramas forman hexagramas, ¿no? Entonces, el árbol está completo en la matemática ya del sistema, ¿no? El sistema de las cartas de los arcanos resulta ser muchísimo más visual, ¿no? Menos abstracta y menos numérica que la china, pero funcionan exactamente igual. Luego viene un paso adicional, que es a esos 8 que teníamos antes le sumamos 4 más y nos da la matriz clásica de la astrología que se basa en una matriz de 4 por 3. Aquí el punto de partida es exactamente igual al anterior, o sea, cada uno de los elementos se divide en una parte personal y una parte colectiva. Lo que hace la astrología es generar un tercer vector, un vector de unión de los dos que va a hablarnos ya del campo transpersonal. Entonces, si bien aquí lo transpersonal adquiere como un vector propio, en el caso anterior, lo que se entiende es que cada uno de estos 8 temas tienen 3 niveles: el nivel personal, el de abajo, el nivel social, el de la mitad, y el nivel transpersonal, el de la tercera línea. Entonces, no quiere decir que el I Ching abarque menos información que la astrología, porque la astrología tiene más signos que el I Ching, sino que lo que la astrología dice en sus 12 signos debe ser exactamente igual a lo que dice el I Ching con sus 8 signos. Entonces, los 8 signos dicen más. Cuando uno lee un signo de I Ching, pues tiene que involucrar más elementos que si lo hiciera con el correspondiente astrológico, ¿sí? Entonces, aquí pues se ven los 4 elementos y sus derivados, tanto personal y social como los transpersonales: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esto resulta multiplicando 4 por 3. Lo curioso también es que en cada uno de estos sistemas íbamos multiplicando por un número menor, ¿no? Aquí pues este es el 1, este sería el 2, correspondiente a Tauro, este sería el 3, muy geminiano, que es la astrología, y después llegamos ya al 4 por 4, ¿no? El siguiente nivel, es decir, cogemos los 12 signos que habíamos, los 12 signos zodiacales, y les multiplicamos y les sumamos 4. Entonces eso nos da los 16 arcanos menores de la corte. Y se está viendo los 4 elementos, ¿no? El elemento de la reina, el elemento del paje, el elemento del rey, el elemento del caballo, y cómo cada uno de estos personajes puede tener un instrumento, ya sea la espada, el basto, el oro o la copa. Entonces, esto es lo que genera ya la matriz de 16, que curiosamente también se puede comparar muy bien a la matriz de los tetragramas, que son esos como los hexagramas, pero de 4 niveles. Hay 16 de esos tetragramas. Entonces, se puede hacer con esta misma lógica una correspondencia entre los tetragramas chinos y los arcanos menores del tarot, ¿no? Los personajes de la corte. Entonces, si uno va respetando pues la matemática, después el transferir información de un campo al otro, pues no resulta, pues resulta muy rico, ¿no? Yo diría además es un juego delicioso. Si nosotros multiplicamos esto por 5, ¿sí? Es decir, o si a esos 12 le sumamos
A esos 16 le sumamos 4, nos da ya la matriz que utiliza el calendario maya del Solkin, que se basa en el número 20. ¿Sí? 4 por 5 nos da 20. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 4 polos, ¿no? Los polos clásicos, va a haber un polo en el que están los 4 elementos y además de los 4 elementos, un representante de la unión de los 4. Entonces, este es un sistema ya pues más creativo, ¿no? Es el que multiplica el 4 por 5. Y pues basado en este calendario es que se crea el calendario sagrado de los sacerdotes mayas que tenía 260 días, que resulta de multiplicar esos 20 sellos por 13 números, 13 vibraciones. A los mayas les encantaba este número 13. Entonces, con este número 13 crean este calendario por un lado y luego van a crear otro calendario que ahorita vamos a ver. Si a esos 20 elementos le sumamos 4 más, nos va a dar el número 24, que son las 24 horas, ¿no? Es decir, todos los puntos de un día. Este sistema es el que más utilizamos. Todo el mundo utiliza el sistema horario, todo el mundo vive 24 horas. Y si bien no tenemos unos significados para las horas, al menos pues de una manera arquetípica, sí nosotros pues sabemos que es muy diferente hacer una reunión a las 7 de la mañana que hacerla a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, este es un sistema que tenemos incorporado ya en lo cotidiano y que muchas veces ni siquiera llegamos a interpretar porque puede pasar cualquier cosa en cualquier hora, ¿no? O sea, realmente uno, si es objetivo, pues no va a decir solo pueden pasar cosas de conciencia en el día y cosas de entrar en el consciente de noche, ¿no? No puede uno ser, o sea, siempre en todo está todo relacionado. Entonces, por eso este sería un sistema muy virginiano, ¿no? El que multiplica por 6, es decir, ¿no? 4 por 6. Los mayas vieron que cuando multiplicaban 4 por 7 daba el número 28 y que cuando multiplicaban esos 28 por 4 semanas, pues daban las semanas de 7 días. ¿Sí? Entonces, eh, eso generaba un calendario mucho más preciso que el que nosotros tenemos, porque cuando se multiplica 28 por ese número 13, que les gusta a los mayas, da 364 días. Y el año realmente tiene 365 y pico. Entonces, la diferencia pues es mucho menor que cuando uno trabaja con un círculo de 360 grados divididos en paquetes de 30, ¿no? Entonces, esto pues es como el cierre. Y después de esto pues ya vendría la multiplicación por 8, que es 32. Y ese pues me gustaría ya verlo cuando veamos el árbol de la vida de la cábala, ¿no? En el árbol de la vida de la cábala ya se entiende esos otros niveles. Por aquí vamos a dejarlo en estos 7 niveles y pues con esto ya tenemos todo el material que hemos visto. Por eso este ejercicio es tan importante, ¿no? El ejercicio de jugar, como decíamos ayer, con los símbolos, jugar con estas cosas, porque ahí estamos armando caminos neuronales que en el momento que los vamos a necesitar ya los tenemos abiertos. Es toda la función del juego, ¿no? Entrenar a hacer conexiones. Un día vamos a necesitar esas conexiones. Entonces entrenemos, es ese deporte de abrir cada vez más conexiones neuronales, hacer más relaciones, más posibilidades. Es decir, si hay fuego, tierra, tiene que haber un fuego aire, tiene que haber un fuego agua, tiene que haber un fuego fuego, necesariamente. Entonces, eso hace que uno abra su panorama y busque opciones que no ha visto en primera instancia. Entonces, ese es el objetivo de todos estos ejercicios. Hola Sergio, Hola, ¿cómo vas, Miguel? bien, bien, acá
Sí, está muy curioso todo este sistema que estás analizando. La semana antepasada estaba con mi novia en Oaxaca, no llevábamos ningún tarot ni nada, pero teníamos el uno. Entonces nos pusimos a buscar dentro del uno la relación de los arcanos mayores con, pues, con cualquier símbolo que nos pudiera ayudar, ¿no? Y Mm, justo pues, se presentó este ejercicio que dices, ¿no? Como de analizar pues, los significados de los arcanos, ¿no? Y tratar de darle un elemento, ¿no? Pues ahí salió un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Como de llegar a lo, digamos, como a la raíz de esas cartas, ¿no? Tratar al mm, final. claro, es meterse y hasta que uno un día se despierta y sabe, no sabe cuándo aprendió. Uno muchas veces dice no sé, no sé, no sé, pero si tiene suficiente paciencia, un día se da cuenta que sabe que de pronto sí sé algo. Sí, sí, es muy interesante. Sí, es como las plantas, ¿no? Uno no las ve crecer, uno no ve la planta, uy, vea cómo está creciendo, sino un día es que, oiga, cómo está de grande esa mata. Sí, Mm, Y es que es muy difícil ver cómo va evolucionando internamente el cerebro y cómo claro, se van creando las redes neuronales. Tendría uno que claro, estar pegado a un aparato de lectura que le claro. fuera mostrando, pero pues esto es una cosa invisible y solamente se verá cuando estemos frente a una situación que tengamos que resolver y por intuición lo hagamos, pero no podemos recordar que fue a las nuevas redes neuronales que abrimos. Claro, y que eso mismo en otra oportunidad hubiera sido un drama y que vea qué curioso que ahorita he estado más tranquila, he estado, ¿no? Cómo sobrellevo las cosas diferente a como lo hacía antes, ¿no? Porque ya tengo nuevas alternativas. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias por participar y nos vemos gracias, las gracias a ti, Sergio. siguientes sesiones. Muchas gracias, Sergio. Bueno, chao. Mágico. Feliz noche. Excelente. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias y noche.